A continuación, vamos a realizar lesiones cavitarias en el sector anterior, básicamente lesiones cariosas que se presentan en superficie proximal mesial, proximal distal de los dientes anteriores, lo que correspondería a lesiones de clase 3. El motivo por el cual el paciente visita al consultorio es porque nota la presencia de manchas de color oscuro, de color marrón, entre la superficie de los dientes, o también obviamente la presencia de una papila gingival inflamada. A la evaluación clínica podemos observar que por transiluminación se presenta en este caso la presencia de manchas oscuras y lesiones cavitarias en la superficie proximal de las piezas dentarias. Debemos de evaluar cuál es la pieza que tiene el mayor compromiso para poder obviamente acceder y hacer el acceso por la superficie palatina. Es siempre recomendable acceder por el paladar para poder hacer la preparación cavitaria, ¿no? En las preparaciones estéticas con resina en lesiones de clase 3 debemos de considerar que cuanto menos sea la cantidad de tejido dentario removido, especialmente en el área vestibular, en la parte vestibular, mayores serán las posibilidades de éxito, ¿no? Es importante como punto de partida en el sector anterior es evaluar la relación de contacto, ¿no? La presencia de las troneras, la tronera gingival, que acá obviamente se presenta en forma bien amplia, la tronera incisal, las troneras palatina y la tronera vestibular en relación a lo que vendría a ser el punto de contacto. Siempre en los procesos de preparación en el sector anterior también debemos de seguir el mismo protocolo que correspondería a los tiempos operatorios en la preparación de cavidades de clase 3 para material estético. Siempre hay que hacer la evaluación de la pieza dental, la vitalidad de la pieza, ¿no? Hacer buches con antisépticos, puede ser el uso de enjuague bucal, observar la forma de las troneras como mencionábamos, que es importante al momento de hacer la restauración, ¿no? Y obviamente la eliminación de cálculos, de placas, en el caso sea necesario, ¿no? Hacemos la selección también del color, que es un procedimiento importantísimo, ¿no? La apertura y la conformación debemos de tener siempre en consideración que si la lesión cariosa ha debilitado la superficie vestibular, se tendrá que hacer en este caso el acceso por la superficie vestibular. Pero en lo que se recomienda, y es obviamente lo más apropiado, es que el acceso siempre sea por la superficie palatina, ¿no? En este caso estamos observando que es una lesión cariosa que tiene apertura y que tiene en este caso la presencia de cavidad hacia la cara palatina y por ende debemos de hacer el acceso por esta superficie. Una recomendación importante es que al momento de hacer la preparación debemos de proteger la superficie proximal de la pieza que en este caso está continua. Una recomendación es el uso de una lámina, en este caso de metal, para poder obviamente proteger la pieza continua, ¿no? Una vez que ya hemos hecho la protección de la superficie mesial de la pieza que está menos afectada, procederemos a hacer la apertura por la superficie palatina. El concepto es el mismo, considerar que la cara palatina es un plano y perpendicular al plano palatino es que accedemos con, en este caso, una piedra redonda, ¿no? La piedra redonda a nivel del reborde marginal de la pieza que está en este caso comprometida, ¿no? Podemos obviamente observar ahí y tenemos una piedra redonda de grano mediano para poder hacer el acceso. Considerar siempre, y es importante, que al momento de hacer el acceso estamos literalmente preparando una zona de conveniencia por, en este caso, el reborde marginal de la pieza que en este caso está comprometida.
El proceso es tanto la apertura y la conformación. Acuérdense que la apertura es básicamente observar el cuerpo de la lesión, ¿no? Como podemos observar ahí, ¿no? En este caso la lesión está en superficie proximal mesial, ¿no? Entonces tenemos ahí la apertura y debemos de realizar paralelamente la conformación. El contorno de la preparación será dictada por la extensión de la lesión cariosa y la apertura será obviamente realizada en función al tejido que está afectado por el proceso carioso, ¿no? Seguimos haciendo la preparación, la apertura. Acuérdense que la apertura tiene el propósito de ver la profundidad y la extensión de la lesión cariosa, ¿no? Una vez que hemos hecho, vamos a decir, la apertura con la piedra redonda, pasaremos a hacer la eliminación del tejido cariado y la conformación del contorno y la forma de resistencia y la profundidad con una fresa redonda, ¿no? Como estamos observando, igual accedemos por la superficie palatina, pero la idea es irnos hacia la parte incisal, hacia la parte gingival y hacia la superficie o hacia el plano, en este caso axial, eliminando todo el tejido deficiente y estableciendo el contorno, la forma de resistencia y lo que vendría a ser en este caso la profundidad. Pero como sabemos, esto básicamente está determinado por la extensión de la lesión o del tejido cariado, ¿no? Que en este caso se puede observar ahí, en este caso parte de la preparación. Un procedimiento adicional que debemos de considerar es la utilización del detector de caries para poder, en este caso, establecer hasta dónde la lesión cariosa o el tejido cariado se ha extendido, ¿no? Aplicamos durante unos 60 segunditos y luego con abundante agua procedemos al enjuague de la superficie, ¿no? Una vez que hacemos, en este caso, el enjuague del detector de caries, seguimos eliminando y si se dan cuenta en forma selectiva, solo la zona del tejido cariado que ha sido teñido por el detector de caries, ¿no? Como estamos observando ahí, estamos haciendo la conformación con el contorno, la forma de resistencia, pero paralelamente estamos realizando la extirpación del tejido deficiente. Una vez que hemos hecho la preparación de la cavidad, procedemos a retirar la lámina de metal que protegía a la pieza continua. Y ahí podemos observar que la pieza proximal, la pieza en este caso el incisivo del otro lado, también está obviamente cariado. Podemos realizar la preparación estrictamente proximal, en este caso para tratar de ser lo más conservadores posibles al momento de hacer la preparación en las piezas del sector anterior, ¿no? Como pueden observar, todavía en el fondo hay tejido cariado. Seguimos procediendo con el protocolo que ya sabemos, la apertura y la conformación estableciendo lo que es el contorno, la profundidad y la resistencia para obviamente cumplir con el diseño de nuestra preparación cavitaria. Podemos observar que todavía en la superficie proximal de la pieza continua está en este caso con un poco de tejido cariado. Aplicamos el detector de caries, esperamos unos 60 segunditos, enjuagamos, vemos que ha marcado las zonas donde el tejido cariado está literalmente todavía presente y procedemos a la eliminación, viendo que la zona que está cariada es la superficie axial, ¿no? Lo que correspondería al piso axial. Y ahí tenemos la preparación de las dos superficies, de los dos dientes que tenían lesiones cariosas en superficie proximal, tanto la pieza 1.1 como la pieza
2-1, ¿no? Las dos en superficies mesial del 1-1 y superficie mesial del 2-1, ¿no? Pero si se dan cuenta, la superficie proximal de la pieza 2-1 tiene mayor amplitud y la superficie o la preparación de la pieza, en este caso 1-1, tiene menor profundidad y extensión por haber accedido desde la preparación próxima para hacer obviamente en este caso la eliminación del tejido deficiente, ¿no? Para lo cual, como están observando, estamos haciendo la preparación con una piedra o una fresa redonda, ¿no? Hacemos el secado y podemos evaluar que ya no hay tejido deficiente, ¿no? Una vez que hemos hecho la preparación, la reacción de la actividad se consigue mediante técnicas adhesivas, entonces no se necesita hacer ningún tipo de traba mecánica para los materiales de restauración adhesivo. Podemos hacer lo que vendría a ser el biselado y el alisado de la superficie. Acuérdense que el biselado solo se hace por la superficie vestibular, en este caso no es necesario, pero si tuviéramos que hacer el biselado, acuérdense que ese biselado básicamente tiene tres propósitos, ¿no? Si hiciéramos desde la superficie, si la preparación hubiera sido desde la parte vestibular, hubiéramos tenido que hacer el biselado del borde cabo en un ángulo de 45 grados, ¿no? Considerando que el bisel mejora el cierre marginal, aumenta la retención y obviamente la estética, ¿no? Considerando que al momento de hacer el bisel se aumenta el área de superficie para grabar y en este caso proporciona una mayor retención al material de restauración. Como podemos observar, ahí tenemos nuestras preparaciones de clase 3, en este caso una en la pieza 2-1 y la más pequeña en la pieza 1-1. Una vez que hemos, vamos a decir, terminado la preparación, podemos hacer el lavado con abundante agua y luego podemos utilizar alguna solución hidroalcohólica. Este paso obviamente es necesario para desinfectar la superficie del diente. Y ahí tendríamos nuestra preparación de clase 3 en el sector obviamente anterior, ¿no? Habiendo hecho de las dos piezas que están cariadas en superficies proximales.